Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. Hola, hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo directo. En este directo vamos a continuar con el desarrollo de Core ERP. Así que bueno, vamos a hacer la transición al escritorio. Muy bien, ya tengo abierto por aquí Visual Studio Code. Lo vamos a maximizar para tener una mejor vista del código. Y en esta ocasión vamos a estar trabajando con nuestro servicio de compras. Ya uno de los últimos servicios que vamos a estar desarrollando en este proyecto. Básicamente solo nos quedan los servicios de compras, ventas y de reportes para poder pasar a nuestra aplicación web. Ya tenemos creada nuestra API de compras, que será parte de Core RP. Recuerda, estamos usando .NET 8, es una web app con Entity Framework Core y JSON Web Token. Para este proyecto vamos a estar haciendo un paso adicional que hicimos en el directo anterior, que va a ser agregar este archivo global.json para especificar el uso del SDK de .NET 8. Esto en mi caso que tengo la versión de .NET 10 ya instalada en mi equipo. Y como todos los proyectos están en .NET 8, pues vamos a seguir usando .NET 8 y para ello necesitamos especificarle en este archivo global.json a las API que utilicen la versión 8.0.100. Muy bien, recordado ese detalle, vamos ahora a pasar ya directamente a crear nuestra estructura de carpetas para compras API. Así que vamos a empezar por acá. Vamos a crear una carpeta para los controllers. Vamos a crear una para los modelos, una para los DTOs, nuestra carpeta data, donde tenemos o tendremos nuestro DB context. Así que carpeta controllers, carpeta data, carpeta models y nuestra carpeta de DTOs. Así que vamos a empezar a crear modelos. Recuerda que vamos a seguir con la misma estructura en todos los sentidos, tanto para el orden de los archivos como para el código. Simplemente hoy, pues esta API va a ser un poco más extensa porque va a tratar de compras. Vamos a empezar, vamos a crear nuestros modelos y nuestros DTOs. Vamos a la carpeta models y vamos a crear nuestro primer modelo que sería nuestra orden compra. Vamos a definir nuestras propiedades, al menos las propiedades básicas, como puede ser el identificador. Vamos a crear una relación hacia el proveedor ID. Recuerda que ya tenemos ese servicio programado en el directo anterior. También vamos a usar un sucursal ID hacia la cual va a estar llegando nuestra compra. Vamos a usar una propiedad datetime para almacenar la fecha de la compra. Vamos a necesitar una propiedad booleana donde vamos a almacenar el estado de esa compra o de la orden de compra en este caso. Tendremos una propiedad para almacenar el total de nuestra compra. Y por último vamos a agregar una relación
hacia la lista de detalles de esta orden de compra. Entonces vamos a tener un modelo que se va a llamar detalle orden. Obviamente, esta orden de compra puede que no tenga detalles en un determinado momento, así que vamos a permitir valores vacíos para la orden de compra. Muy bien, ese sería el modelo base para una orden de compra que nosotros vamos a estar manejando. Vamos a crear el modelo de detalle orden para dejar estos modelos completados, así que creamos una nueva clase para detalle orden y esta va a tener las propiedades base como su identificador, tendrá su orden compra ID para mantenerlo bien relacionado. Vamos a tener el producto ID, tendremos una propiedad para la cantidad y creo que la última propiedad va a ser una propiedad decimal para almacenar el precio unitario correspondiente al producto de este detalle. Establecido esto, pues ya no tendríamos ningún conflicto entre estos dos modelos. Tendríamos una orden de compra que puede almacenar muchos detalles y ese detalle orden tendría estas propiedades como su producto ID, cantidad y precio unitario, que serían las esenciales. Y obviamente va a tener su identificador y un parámetro que relacione este detalle con su orden de compra. Así que esto va a ser unilateral. Muy bien. Ahora que tenemos estos dos modelos, pasemos a crear sus DTOs. En la carpeta de DTOs vamos a crear orden compra DTO. Y vamos a hacer lo que hemos hecho durante todo este proyecto, que vamos a copiar y pegar las propiedades para luego validar si todas son las que vamos a estar utilizando en el DTO para la transferencia de datos. En este caso sí vamos a necesitar del identificador, el proveedor, la sucursal, la fecha, el estado, vamos a necesitar el total y el detalle. Adicionalmente, en este caso, detalle orden sería hacia el DTO, entonces lo vamos a cambiar por detalle orden DTO. Adicionalmente vamos a agregar una propiedad aquí después de estado, una propiedad de string, donde vamos a almacenar la recepción estado. Lo vamos a inicializar como vacío y esta propiedad simplemente va a ser para almacenar el estado de la recepción, más no el estado de la compra, porque la compra puede que esté activa, puede que esté en otro estado, pero su recepción va a ser un tema aparte, así que vamos a agregar esa propiedad para validar ese aspecto de un orden de compra. Y esas serían las propiedades de mi orden compra DTO. Vamos a crear también el detalle orden DTO, así que vamos a crearlo. Y así como hemos hecho con orden de compra, pues vamos a copiar de detalle orden las propiedades, las pegamos y vamos a validar las que vamos a usar. Obviamente su identificador de orden de compra, producto ID, la cantidad y precio unitario. En este caso lo vamos a mantener así como está. Así que ya tendríamos orden de compra con su DTO y su detalle orden también con su DTO. Muy bien. Definidos esos modelos y DTOs, vamos a pasar a los siguientes. Vamos a crear nuestro modelo de recepción por acá. Modelo de recepción. Vamos a agregar propiedades base como identificador. Vamos a agregar la relación hacia orden compra ID. Vamos a agregar una relación hacia la sucursal ID. Vamos a almacenar la fecha. Fecha de recepción, obviamente. Vamos a agregar una propiedad string adicional que nos sirva para observaciones. Y esta propiedad
la vamos a inicializar como vacía. Obviamente esta recepción va a tener una lista de detalles. Así que vamos a agregar aquí una lista, detalle recepción. Estos detalles pueden llegar a ser null. Perfecto. Y vamos a agregar ese detalle recepción, ese modelo. Vamos a agregar propiedades base. Para almacenar el detalle de esa recepción. Como puedes ver, pues en la recepción nosotros vamos a gestionar la orden de compra recibida. Y en el detalle recepción, pues vamos a gestionar los detalles de esa orden de compra que se ha recibido. Por eso es de que almacenamos la recepción ID, el producto ID, o sea, el detalle que tendríamos de la orden de compra recibida y la cantidad. ¿Por qué? Porque la cantidad recibida puede que en algún momento se dé el caso que sea diferente a la solicitada en la orden de compra. Entonces tenemos que gestionar eso por si nos llega una orden de compra a recepción con menos producto del solicitado, pues esa orden de compra quedaría parcialmente recibida en nuestra recepción y hasta que se complete la recepción, puede ser en otro día, esa orden de compra, esa orden de compra quedaría totalmente recibida. Así que ya tenemos estos dos modelos. Obviamente vamos a crear sus DTOs correspondientes. Así que vamos con recepción DTO. Ups, le puse solo recepción. Vamos DTO. Recepción DTO. Vamos a copiar las propiedades. Las pegamos. Y validamos. Necesitaremos ID, orden de compra, sucursal, fecha, las observaciones y la lista de detalles. Y obviamente sería una lista de detalle recepción DTO. Copiamos ese nombre para crear su DTO correspondiente. Sacamos los detalles de acá. Si te fijas, son pasos repetidos que hemos venido haciendo durante todo este proyecto. Así que por eso es que voy un poco rápido porque son pasos que ya conocemos. Simplemente va cambiando porque estamos ya en otro servicio, pero son pasos repetitivos. Mira, en este detalle recepción de TO vamos a mantener las cuatro propiedades que ya tenemos. Así que esto ya estaría completo. Vamos a cerrar todo y ya tendríamos esos modelos de datos y sus correspondientes DTO. Vamos a validar. Tenemos detalle orden. Tenemos detalle recepción. Tenemos orden de compra, recepción. Ya solo nos harían falta dos DTOs que vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar por acá un DTO adicional que va a ser el de movimientos. Mira, vamos a crear movimiento DTO. Esto lo vamos a utilizar para notificar al inventario cuando llegue una recepción. Así que mira, propiedades base, su identificador. Vamos a usar un string para almacenar el tipo de movimiento. Obviamente lo vamos a inicializar como vacío. En este movimiento vamos a almacenar el producto ID. Vamos a almacenar el sucursal ID. También vamos a almacenar la cantidad. Vamos a tener una date time para la fecha del movimiento.
vamos a tener una propiedad de string donde vamos a almacenar el origen del movimiento. Y por último vamos a tener una propiedad entera para la referencia id. Perfecto. Y probablemente vamos a necesitar un DTO adicional, que sería el de stock DTO. Pero vamos a validar si realmente lo vamos a necesitar. Creo que no lo vamos a necesitar, así que vamos ya directamente a pasar con lo siguiente. Ya teniendo nuestros modelos y DTOs, vamos a crear nuestro DB-Context para poder hacer uso de Entity Framework Core en nuestra gestión de base de datos. Así que vamos a la carpeta Data, creamos una nueva clase que se va a llamar compras DB-Context. Obviamente vamos a hacer herencia por acá de DB-Context. Agregamos la referencia Entity Framework Core, eliminamos paquetes innecesarios, indentamos, vamos a crear nuestro constructor, donde vamos a recibir como parámetro DB-Context Options, que tenemos por acá. Referenciamos al contexto, compras DB-Context. Mira, creamos una expresión. Listo. Ahora vamos a crear por acá nuestros dbset, así que creamos un dbset que corresponda a nuestro orden compra, o sea, a nuestro modelo de orden de compra. Lo vamos a llamar orden compras y vamos a agregar su get y set. Agregamos la referencia a la carpeta de modelos. Listo. Y asimismo vamos con los siguientes modelos como detalle orden, detalle órdenes le vamos a poner. También vamos a tener uno para recepción y le vamos a poner recepciones. El último sería el de detalle recepción y lo vamos a llamar detalle recepciones. Perfecto. Tendríamos nuestros dbset ya definido. Obviamente nos falta hacer o agregar las relaciones. Vamos a relacionar órdenes y recepciones con sus detalles, el borrado o la eliminación en cascada para mantener la integridad en nuestros registros. Así que vamos a crear aquí el método override void onModel creating. Vamos a recibir un parámetro del tipo model builder. Lo vamos a llamar así como model builder. Y aquí dentro llamamos a nuestra propiedad model builder entity y vamos a trabajar con la entidad orden compra. ¿Qué vamos a hacer con esta entidad? Pues vamos a definir que tiene muchas o muchos detalles en este caso con una expresión lambda de esta forma. También with one vamos a definir las foreign key, que tiene una foreign key. En este caso la foreign key sería hacia el detalle, o sea, orden compra id. Por último,
En el caso de eliminación, el delete behavior sería cascada de esta forma. Lo mismo vamos a hacer, así que lo vamos a copiar por acá, lo vamos a pegar porque vamos a hacer lo mismo para recepción. Entonces definimos la entidad recepción, que tiene muchos detalles con una relación. La foreign key en este caso sería recepción ID, y en caso de eliminación pues que sea en cascada. Ahora mira, acá nos marca error, veamos por qué. Parece todo bien. Veamos si cambiamos. Vamos a revisar por qué es que tenemos este error. Bien, bueno, hice una pausa porque estaba recibiendo una llamada. Solo un momento y continuamos. Bien, continuamos por acá. Y bueno, obviamente el error que tenemos por acá es que esto tendría que ser un método protected. Y listo, ya con eso tendríamos nuestro dbContext. Ya tendríamos nuestro archivito de contexto. Así que podemos pasar a crear siempre, bueno, a trabajar dentro de esta misma carpeta de data. Vamos a crear por acá un servicio. Vamos a crear un servicio de cliente e inventario. O sea que cuando llegue una recepción vamos a notificar al inventario para actualizar el stock. Entonces aquí en data vamos a colapsar estas carpetas
aquí en data vamos a crear el siguiente servicio. Vamos a crear una clase que vamos a llamar inventory service client. Así lo vamos a llamar. Vamos a crear aquí una propiedad privada de solo lectura que sea un HTTP client. Por eso dejamos este servicio y el de ventas para el final, porque aquí ya vamos a necesitar hacer uso de los otros servicios que hemos programado. Vamos a crear aquí un constructor donde le vamos a pasar el parámetro HTTP client y obviamente lo vamos a asignar de esta forma. Muy bien. Entonces, si te fijas, ya vamos a hacer uso de los otros servicios. Por eso era que teníamos que programar primero los otros servicios antes del de compras y antes del de ventas para poder hacer uso de ellos. Si no, nos iban a quedar incompletos los servicios y vamos a tener que esperar para poder testearlos. Ahora vamos a crear aquí un método público asíncrono task que vamos a llamar registrar movimiento y actualizar stock async. Le estoy poniendo este título bastante largo o este nombre bastante largo al, al método porque quiero que se entienda qué es lo que va a hacer. Y mira, aquí está. Va a recibir como parámetro una instancia o un objeto del tipo movimiento DTO. ¿Por qué? Porque este método o este servicio, esto es lo que va a hacer. Va a registrar un movimiento o lo va a actualizar. O bueno, en este caso va a registrar el movimiento y va a actualizar el stock. Va a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces aquí vamos a crear una variable que vamos a llamar response. Y aquí vamos a hacer su correspondiente await. Vamos a llamar al HTTP. Vamos a hacer un post as JSON async. Y aquí la ubicación de nuestra API, o sea, la ruta que va a registrar el movimiento, aparte de enviarle el objeto de tipo movimiento DTO. Ya le vamos a poner allí la ruta, o sea, el endpoint que vamos a usar para registrar el movimiento desde la otra API. Y vamos a llamar aquí al response y le vamos a hacer ensure success status code de esta forma, mira. Entonces, nosotros necesitamos un endpoint que nos permita registrar un movimiento, y esto obviamente dentro de nuestra API. ¿En qué API vamos a hacer eso? Si no me equivoco, lo tenemos en la de inventarios. Veamos los modelos. Sí, mira, aquí en inventarios, en la API de inventarios tenemos movimiento. Entonces aquí en los controladores vamos a ver el movimiento controller. Vamos a ver, aquí tendríamos que tener el método para registrar movimiento. Muy bien, no está en movimiento. Veamos en Stock Controller. Ah, mira, aquí está. Veamos, necesitamos un endpoint que nos permita registrar el movimiento y actualizar el stock. Entonces, mira, por aquí me pareció verlo. Aquí, mira. Este método es algo grande. Es el último que teníamos en el Stock Controller en nuestro servicio de inventarios. Tenemos este endpoint que llamamos registra movimiento. Y mira, ¿esto qué hace? Pues registra el movimiento y va a actualizar el stock. Mira, crea una transacción para registrar el movimiento. Mira, aquí registra el movimiento y asimismo por aquí agrega el stock. O sea, actualiza el stock para al final pues guardar los cambios. Todo de forma asíncrona y obviamente pues si uno de estos dos fallas pues todo esto pues se revierte. Por eso es una transacción. Entonces este método nos está permitiendo registrar un movimiento y actualizar el stock. Este es el que vamos a mandar a llamar. Se llama registrar movimiento. Voy a copiar el nombre del endpoint. Estamos en la ruta API, pleca, en este caso stock, pleca, registrar movimiento. Entonces lo vamos a ubicar acá. Mira, API, pleca, stock, pleca, aquí es pleca, registra movimiento. Esa sería la ruta que vamos a usar, mira. Obviamente,
no hemos registrado este servicio aún en el programa CS de nuestro compras API, pero ya lo vamos a hacer. Ya vamos a hacer esto. Pero mira, ya con esto estaríamos llamando al servicio para registrar y actualizar el stock. Así que ya tenemos esto por acá. Vamos ya a colapsar esto porque ya no vamos a necesitar. Y vamos ahora a crear una clase. Vamos a crear básicamente un handler que nos permita programar el JSON Web Token a todas las llamadas internas hacia otros microservicios. ¿Por qué? Porque si te fijas, aquí lo que hemos hecho, por ejemplo en este servicio, es que estamos llamando a este servicio, estamos llamando a este endpoint. Pero obviamente el endpoint o todos los endpoints que tenemos en los servicios están, en su mayoría, están protegidos y se deben de acceder teniendo un JSON Web Token válido. Casi todos, a excepción del de login, obviamente, ¿va? Y el del registro. Bueno, el del registro creo que sí, porque manejamos registro interno. Pero para poder hacer esta llamada necesitamos brindar un token. Entonces vamos a crear un handler que nos permita programar el JSON Web Token a todas las llamadas internas. En este caso solo es esta llamada. Pero si decidiéramos extender más este servicio, pues vamos a necesitar hacer llamadas a diferentes APIs, a diferentes endpoints, y todas van a necesitar un JSON Web Token válido. Entonces vamos a crear ese handler para propagar todas esas llamadas internas hacia los otros microservicios. Así que en carpeta data vamos a crear otra clase que vamos a llamar propagate JSON Web Token Handler. Así lo voy a llamar. Mira. Este va a heredar de Delegating Handler. Mira. Eliminamos instrucciones innecesarias y vamos a crear aquí una propiedad de solo lectura que se llame iHTTP Context Assessor, que tenemos por acá. Y lo voy a llamar guión bajo HTTP Context Assessor. De esta forma. Vamos a crear el constructor para pasarle este tipo de parámetro que voy a llamar HTTP Context Assessor. Y lo vamos a asignar por acá. Mira. Algo muy sencillo. Vamos a crear un método protected. Override async. Y lo vamos a crear como un task. Este es obviamente un método del delegating handler que debe ser http response message. Mira, lo vamos a llamar send async. Aquí lo estoy haciendo manual, pero pude haber simplemente implementado esta interfaz. Y obviamente este va a recibir un parámetro, o bueno, le vamos a pasar dos parámetros. En este caso el primero, el http request message, que vamos a llamar request, y un cancellation token, que vamos a llamar cancellation token, así como está. Ahora, ¿qué va a hacer este método? Como dije, va a propagar nuestro token, así que vamos a crear por acá una variable token. Y mira, aquí lo que estoy haciendo es especificar el header. Vamos a especificar el header para la autorización. Entonces, mira, authorization, esto a string. Vamos a replace beater de esta forma. Mira, allí tenemos ya nuestra variable token almacenada. Ahora lo que vamos a hacer es validar con una condición if el string.isNull_empty de nuestro token
validamos eso. Y luego hacemos un request.headers.authorization. Va a ser igual a un new authentication header value. Ahí está, mira. Solo que yo aquí no quiero usar todo esto. Mejor voy a agregar la referencia, el using correspondiente. Header value. Beer. Y le vamos a pasar el token. Ahora vamos a agregar la referencia. De esta forma, como un using. Indentamos. Y fuera del if, una vez que ya tenemos asignado el authorization, vamos a poder hacer un return await base.sendAsync, el request y el cancellation token. Listo. Ya tendríamos aquí nuestro handler para que propague el JSON Web Token a todos los requests que nosotros hagamos. Cada request que nosotros hagamos a los otros servicios internos van a llevar nuestro token de autorización para poder hacer las llamadas. Y así pues no vamos a tener que estarlo especificando en cada momento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ya tenemos data. Podríamos pasar directamente a programar los controladores, pero creo que vamos a configurar nuestro program CS para no olvidar inyectar el servicio. Así que bueno, vamos a limpiar todo esto que no necesitamos de por acá. Sería todo esto. Listo. Y obviamente pues podemos copiar y pegar código de otros servicios para evitar estar escribiendo tanto. Así que vamos a abrir el de inventarios. Program CS. Ocultamos, dividimos la terminal. Perdón, el editor. Y vamos a ver qué nos sirve de por acá. Primero, aquí, antes de la variable app, tenemos que definir algo. Vamos a hacer builder.services.add http context accessor. Tenemos que agregar esto porque lo estamos usando en nuestro handler para propagar el JSON Web Token. Así que vamos a agregar servicio por acá. Services.add threshold. Y vamos a agregar en este caso el propagate JSON Web Token Handler que tenemos en la carpeta data. Lo agregamos y cerramos. Y listo, mira. Ya tenemos eso, que es justo lo que acabamos de programar. Ya lo estamos inyectando por acá. Ahora, vamos ahora a tratar con esto, mira. Vamos a copiarlo tal y como lo tenemos. Mira, vamos a copiar el código del programa de inventarios, porque es el mismo código que vamos a usar desde la variable JSON Web Token Key hasta la definición de que nos agregue la autorización. Lo copiamos y lo vamos a pegar por acá. Ahora vamos a agregar la referencia. Mira, agregamos esta referencia, agregamos esta de acá y agregamos esta de acá. Indentamos y listo. Ya tendríamos eso programado. Ahora necesitamos definir nuestro dbContext. Y bueno, también podemos definir el Swagger UI para las pruebas. Así que vamos a hacer esto. Vamos a copiar el swaggergen del programa de inventarios API hasta acá, mira, y lo vamos a reemplazar por esta línea de código que tenemos acá en nuestro programa de compras API. Lo reemplazamos, agregamos las referencias y listo. Podemos guardar y vamos a hacer los cambios. Recuerda que esto es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, así que sé que no te vas a perder. Vamos a cambiar esto por compras API y mira, eso sería todo básicamente. Ahora bajamos hasta donde teníamos aquí el authorization y vamos a pegar el código de nuestro dbContext. Así que vamos a copiar esto, el builder services que agrega nuestro contexto y el que agrega los controladores. Lo vamos a pegar acá. Mira.
Vamos a copiar el nombre del contexto por compras db context y agregamos la referencia de Entity Framework Code para usar SQL Server. El nombre del connection string lo vamos a dejar igual. Y mira, vamos avanzando. Ya poco lo de la configuración que tendríamos que hacer. Recuerda que vamos copiando y pegando código que ya hemos explicado en los primeros directos de este proyecto. Ahora, vamos a copiar esto de las migraciones, mira, para que nos aplique las migraciones automáticamente. Lo copiamos después de la variable app, lo vamos a pegar. Cambiamos el nombre del contexto por compras dbContext. Listo. Y bueno, aquí al final pues solo necesitaríamos esto. Usar autenticación, autorización y mapear los controladores. Pegamos y listo. Eso sería básicamente todo lo que tendríamos que hacer en la configuración del Progress CS. ¿Qué hemos hecho? Pues configuramos JSON Web Token, el dbContext, Swagger, el HTTP Client para inventario y migramos base de datos automáticamente. Veamos, vamos a asegurarnos que no nos falte nada. Creo que solo nos falta configurar inventarios, la API de inventarios. Eso lo vamos a hacer aquí debajo de la conexión antes de llegar a la variable app, justo aquí. Aquí lo vamos a hacer. Veamos que tengamos la autorización. Sí, aquí está. Muy bien, entonces vamos a configurar inventarios. Vamos a agregar acá builder.services.add client. Vamos a llamar a inventario service client, que fue el que creamos. Vamos a crear una expresión lambda que voy a llamar client. Y mira, aquí usando la expresión lambda vamos a hacer client.baseAddress y vamos a definir la base address, o sea, la dirección base de nuestro inventarios API. Entonces vamos aquí, new, y hacemos builder.configuration. Entre corchetes y comillas definimos el nombre de la API, que en este caso es inventarios API URL. Así lo vamos a llamar en nuestro Docker Compose como variable de entorno. Cerramos por acá y al final hacemos aquí después del paréntesis hacemos un punto add http message handler para el propagate JSON Web Token Handler que tenemos. Vamos a ver aquí que todo esté bien. Builder.services.add http client, el inventory service client, expresión lambda, client.baseAddress, definimos la base address. Ah, mira, aquí me falta un cierre. Ahí está. Ese era el error. Me hacía falta un cierre. Y listo. Ya deberíamos de tener esto bien. Vamos a validar. Sí. Obviamente esto podría llegar a ser null. Mira, posible argumento de referencia nulo para el parámetro. Pero bueno, ya tendríamos allí programado, creo que todo configurado. Configuramos el JSON Web Token, eso está aquí arriba. Mira,
aquí hemos configurado Swagger UI. Aquí lo hemos configurado para que nos haga o nos muestre un modal para agregar nuestro JSON Web Token. Tenemos entonces configurado Swagger. Tenemos configurado aquí abajo em, tenemos el propagador del JSON Web Token. Tenemos nuestro handler aquí configurado. Tenemos configurado el JSON Web Token. Mira, aquí está. Tenemos configurado también nuestro DB context por acá para el uso de la cadena de conexión, que también va a venir como variable de entorno desde el Docker Compose. Tenemos configurado el HTTP client para inventario. Y ya con esto podremos migrar base de datos automáticamente porque lo tenemos aquí programado. Así que esto sería todo por parte del program.cs. Ya solo nos quedaría programar nuestros controladores. Pero antes de eso, porque los controladores son un poco más largos, vamos a agregar, antes que lo olvidemos, desde inventario vamos a copiar el Dockerfile y el wait for it. Los copiamos y los vamos a pegar en compras. Listo. Vamos a abrir nuestro Dockerfile y vamos a hacer los cambios. Obviamente usamos .lsdk de .NET 8, el runtime también el 8, y bueno, esto se mantiene exactamente como lo tenemos. Simplemente vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Hacemos el wait for it para el SQL Server, el tiempo 60 segundos y el .NET que vamos a agregar hacia compras API DLL. Entonces vamos a cambiar acá compras API DLL y listo. Tenemos un build y un runtime ya dividido y esperamos que SQL Server esté listo antes de iniciar la API de compras. Así que ya tenemos eso. Vamos también a configurar el Docker Compose. Abrimos aquí Docker Compose y vamos a configurar compras API. Lo vamos a agregar acá después de inventario service. Mira, lo copiamos todo el bloque, lo pegamos y obviamente vamos a modificar. Vamos a ocultar esto. Lo vamos a llamar compras service. Obviamente esto está dentro de la carpeta compras API. Allí tenemos nuestro Dockerfile. Tendremos la dependencia hacia SQL Server. Hemos definido la variable para el environment que sea development. Tenemos el JSON Web Token Key. Tenemos la connection string, que en este caso para la base de datos vamos a llamar compras db. Lo demás se mantiene exactamente como está y vamos a agregar una última variable de entorno que estamos llamando en el programa CS de compras. Mira, sería esta de acá, inventarios API URL. Voy a copiar el nombre y acá lo vamos a poner. Ponemos guión, espacio, inventarios API URL y lo vamos a asignar con su ruta. La ruta de inventario sería http dos puntos. Veamos, aquí está, dos puntos, pleca pleca, inventario guión service, porque así se llama aquí arriba, mira, inventario guión service, y el puerto 8080 pleca. Aquí tiene que terminar en pleca porque nosotros la URL aquí en data de compras, en el inventario service client, directamente estamos llamando desde API. Pero antes de la palabra API tiene que estar la pleca de la URL. Entonces esta de acá. Eso no lo debemos de olvidar. Así que esta sería la ruta. El puerto lo vamos a poner en el 6004. Y mira, ya teníamos ese puerto que nos faltaba. Ya lo tenemos completado. Así que cada microservicio tiene ya su puerto y se conecta a SQL Server. Y la URL de inventario se pasa como variable de entorno, que es esta que tenemos acá. Inventarios API URL. Muy bien, podemos cerrar esto y ya tendríamos básicamente todos los archivos más cortos programados. ¿Qué nos falta hacer? Simplemente nos hace falta programar nuestros controladores. Así que vamos a pasar con los controladores. Vamos a ocultar esto y vamos a controles. Aquí vamos a crear
un nuevo API controller. Vamos a empezar con el de compras. Bueno, sería orden compras controller. Vamos a agregar aquí el parámetro de autorización con su referencia. Vamos a eliminar instrucciones innecesarias y vamos aquí a crear la propiedad privada, private, read only, compras debe context, lo voy a llamar guión bajo context. Mira, creamos el constructor, le pasamos el parámetro debe context, lo voy a llamar context y lo vamos a asignar por acá. De esta forma, mira. Listo, ya tendríamos inicializado el constructor y vamos a trabajar ya con los métodos de este controlador. Vamos primero con el método usual para obtener todas las compras, un método HTTP GET, básicamente el CRUD, a programar el CRUD. Vamos aquí un public async task action result. Este action result va a ser para un enumerable del tipo orden compra DTO. Allí se agrega la referencia, cerramos aquí, lo vamos a llamar get compras y vamos a programar. Primero vamos a crear una variable que vamos a llamar compras, donde vamos a almacenar las compras. Entonces vamos a hacer un llamado al contexto, al dbset orden compras, vamos a hacer un include para agregar sus detalles. Entonces acá vamos a hacer una expresión lambda que voy a llamar c y voy a hacer c.detalles para que me los incluya y todo esto al final to list async. Mira, ya tendría allí las órdenes de compra listadas. Vamos a ocultar esto de aquí para no tener tanto ruido en la pantalla. También vamos a almacenar las recepciones por orden, así que mira, vamos a crear una variable que voy a llamar recepciones por orden. Y aquí pues obviamente llamo al contexto, llamo el debe ser recepciones, hago un include con una expresión lambda que voy a llamar r y r.detalles para que me agregue los detalles de las recepciones y esto al final to list async. De esta forma. Listo, lo indento. Aquí simplemente he indentado el código. Y vamos a crear ya acá la lista de compras con todos sus datos cargados. En este caso del tipo DTO. Vamos a llamar a compras.select y vamos a hacer un select aquí con expresión lambda que voy a llamar C. Y vamos a hacer dentro las recepciones por orden. Así que ya tengo la expresión C. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear una variable que voy a llamar recepciones. Así en plural, recepciones. Y aquí voy a almacenar las recepciones de esta compra. Recepciones por orden, donde entonces filtramos con expresión lambda, que voy a llamar r.orden compra id, que sea igual a c.id. Mira, ahí obviamente esto to list. Entonces mira, estoy obteniendo todas las recepciones por orden, pero estoy filtrándolas por la orden compra id. Ya las tengo ahí almacenadas, entonces voy a crear una variable booleana que se va a llamar tiene recepción para ver si tiene alguna recepción. Entonces validamos acá recepciones.any y aquí sabré si tiene recepciones. Y voy a crear una variable booleana que voy a llamar completa, donde voy a almacenar true, o sea que la recepción completa o la compra ya está completa, simplemente para validarla luego. Entonces vamos a hacer aquí un ciclo for each con una variable que voy a llamar d, o sea detalle, en c.detalles. En el orden de compra, en sus detalles, por cada uno de sus detalles voy a almacenar recibida a partir de recepciones, punto select many, expresión lambda, r.detalles, punto where,
Simplemente estoy filtrando recepción detalle sea igual a recepción detalle punto producto id igual al detalle punto producto id. Entonces mira, estoy validando. Y al final vamos a sumar recepción detalle. Aquí recepción detalle punto cantidad recibida. Entonces si te fijas estoy validando si está recibido. Estoy validando si está recibido en base a la cantidad recibida de cada producto. Entonces, validamos con una condición if, si recibida es menor, en este caso, al detalle punto cantidad, quiere decir que no está completa. Entonces, completa es igual a false. Y hacemos un break acá. Entonces, mira, si la cantidad recibida es menor a la cantidad del detalle de compra, pues no está completa. Y ahí cierra este ciclo for each. Entonces estamos validando que todo esté completo. Luego voy a crear una variable string que voy a llamar estado recepción. Y aquí con una condición if voy a validar si tiene recepción. Si tiene recepción, obviamente estado recepción lo voy a asignar como sin recibir. Si no tiene recepción, mira. Aquí está. Si no tiene recepción, pues va a estar en sin recibir. Ahora, en un else if voy a llamar a completa. Y si está completa, pues el estado recepción sería igual a completamente recibida. Ahora, caso contrario, el estado recepción sería igual a parcialmente recibida. Entonces ya estamos definiendo los estados para nuestra orden de recepción. En base a nuestra orden de compra estamos asignando los estados de la recepción. Y por último vamos a hacer aquí el return correspondiente como una nueva orden de compra de TO, pero le vamos a asignar todas sus propiedades. Por ejemplo, el ID va a ser igual a la compra.id. Luego el proveedor ID va a ser igual a c.proveedor ID. Luego la sucursal ID sería igual a c.sucursal ID. Estas propiedades se van a mantener, pero algunas las vamos a asignar. Por ejemplo, esta se mantiene, la que ya tenemos. El estado también se mantiene. Tendríamos el total. El recepción estado, pues la vamos a asignar a partir del estado recepción. Luego los detalles los vamos a asignar por acá a partir de detalles.select con una expresión lambda para detalles, donde vamos a inicializar un nuevo detalle orden DTO. Y le vamos a asignar el ID a partir del detalle.id. El orden compra ID a partir de orden compra ID. El producto ID a partir de producto ID. Y la cantidad a partir del detalle.cantidad. También pues el precio unitario, que no se nos quede el precio unitario. Y bueno, todo esto a un toList async. Bueno, en este caso a un toList nada más. Y el cierre iría acá en esta llave. Y el toList sería aquí al final, después del paréntesis, toList y el cierre. Intentamos y listo. Vamos a guardar los cambios. Ahora, obviamente, aquí nos hace falta el último return de respuesta. Vamos a retornar como OK y las compras de Teo. Mira. Y listo. Ya tendríamos todo definido.
ya tendríamos acá nuestra lista de compras con sus estados de recepción. Mira, esto estaríamos retornando como lista. Orden de compra de Teo. Perfecto. Creado ese método, podemos pasar al siguiente método, donde vamos a obtener una compra única. Entonces, lo que vamos a hacer, creo yo, es que vamos a copiar todo este método y lo vamos a pegar para ir modificando. Así no escribimos mucho. Entonces, mira, ya lo copié y lo pegué. Y obviamente este se va a llamar getCompra. Va a ser un task action result, pero no va a ser enumerable, sino que va a ser directamente orden compra de TO. Va a recibir un parámetro ID. Y obviamente esto también lo tenemos que definir acá. Que nos reciba un ID. Ahora, esta variable compra va a ser variable compra, donde vamos a almacenar en base al ID. Entonces, orden compras, incluye los detalles, y acá, en vez de toListAsync, vamos a hacer un first or default async, donde vamos a validar con una expresión lambda que el ID sea igual al ID que hemos recibido como parámetro. Intentamos, pasamos al siguiente método, que sería recepciones. Bueno, primero vamos a validar que esta compra no sea null. If compra es igual a null, return not found. De esta forma. Luego, acá yo lo voy a llamar recepciones. Voy a hacer una wait al contexto a recepciones. Y aquí vamos a hacer un where, punto where, y vamos a validar. Donde R va a ser mi expresión lambda, r.orden compra, id sea igual a compra.id. Validamos eso. También hacemos un include para los detalles, r.detalles, y todo esto toListAsync. Listo, ya tendría las recepciones para esta orden de compra ID. Que sería, veamos, básicamente esto que tenemos acá. Vamos a mover este código que tenemos acá. Vamos a mover todo esto de acá hasta acá. Lo vamos a cortar. Vamos a quitar esto y lo vamos a pegar allí y lo vamos a ir ordenando. Entonces mira, aquí tenemos la variable recepciones, tenemos la variable bool, la variable completa en true, el for each para los detalles, aquí no sería C, sino que compra, punto detalles, va recibida, mira, detalles, producto ID, que sea igual, y la cantidad recibida, luego la condición if para la cantidad, si no, pues me lo asigna como false y se rompe ese for each. Luego tendríamos la variable string para estado recepción por acá, la validación sin recibir, completamente recibida, parcialmente recibida, y luego se nos crea acá el DTO. Entonces vamos a hacer aquí variable DTO que va a ser igual a new orden compra, mira, C, y todas estas C las vamos a reemplazar por la palabra compra. Acá, mira. Porque vamos a llenar toda esta instancia del tipo orden compra DTO. Recepción de estado, los detalles, pues obviamente compra.detalles. Esto se mantiene igual. ToList y bueno, el cierre acá. Al final el return sería para el DTO que hemos llenado. Y listo. Creo que esos serían los cambios que tendríamos que hacer para poder reutilizar el método anterior. Ahora vamos a pasar con el método para crear una compra, el método HTTP post. Entonces vamos a bajar acá para empezar de cero. Mira, HTTP post, un public async, task, action result, del tipo orden compra de TO. Vamos a llamar crear
compra. Y vamos a hacer acá from body orden compra DTO y lo voy a llamar model. Muy bien, vamos a crear una variable compra para asignar los valores. New orden compra y vamos a asignar proveedor ID igual al model punto proveedor ID. Luego sucursal ID es igual a model punto sucursal ID. Tendríamos la fecha es igual al model punto fecha. El estado es igual al model punto estado. Básicamente estamos asignando los valores del DTO al modelo. Algo así de simple. Model punto detalles punto select presión lambda d new detalle orden. Vamos a asignar ahora los detalles del tipo detalle orden DTO al detalle orden que es el modelo. Entonces asignamos el producto ID a partir de d.producto ID. Asignamos también cantidad igual a d.cantidad y asignamos precio unitario a partir de d.precio unitario. Al final esto, toList. Y el cierre iría acá. Indentamos el listón. Seguimos. Ahora vamos a asignar el compra.total porque aquí no hemos asignado todos los valores. Aquí arriba no hemos asignado todos los valores, sino que algunos. Porque mira, orden compra tiene todos estos. Nos falta total. Entonces mira, el total lo vamos a asignar a partir del compra.detalles. Vamos a hacer aquí la suma para no tener errores. Detalles.sum. Y con expresión lambda de detalles, pues vamos a hacer d.cantidad por d.precio unitario. Caso contrario, pues sería 0. ¿Listo? Ahí está el compra total asignado y ya podemos hacer llamado el contexto para orden compras.add nuestra compra. Agregamos la compra, hacemos una wait al contexto para hacer un save changes async y listo. Ahora nosotros podemos retornar el DTO. Podemos retornarlo como resultado al haber creado nuestro orden de compra con sus detalles. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a crear aquí un DTO, el tipo new orden compra DTO, porque le vamos a asignar las propiedades que le hacen falta. Por eso lo vamos a crear un nuevo DTO. Mira, compra.id, proveedor ID va a ser igual a compra.proveedor ID. Sucursal ID va a ser igual a compra.sucursal ID. La fecha va a ser igual a la compra.fecha. El estado igual a compra.estado. El total va a ser igual a compra.total, porque ya lo tenemos asignado. Luego, los detalles obviamente. Compra.detalles.select presionando D, new detalle orden DTO. El ID va a ser igual a d.id. Orden compra ID va a ser igual a d.orden compra ID. El producto ID va a ser igual a d.producto ID. La cantidad va a ser igual a d.cantidad. El precio unitario va a ser igual a d.precio unitario. Todo esto a toList. Y aquí al final, punto y coma. Entonces ya hemos creado una instancia de orden compra DTO, le hemos asignado una variable que se llama DTO y esa es la que vamos a poder retornar a la vista para que el usuario pueda ver que ha creado
correctamente su orden de compra. Llamamos al método getCompra y le vamos a pasar el parámetro id, que va a ser igual a compra.id y el DTO. Listo. Ya está. Ya tendríamos nuestro método create. Ahora podemos pasar a el método de actualizar compra. Entonces el método http put para actualizar, obviamente este método va a necesitar del parámetro identificador para obtener la orden de compra a actualizar. Vamos a crear un método asíncrono, un task iActionResult, que vamos a llamar actualizar compra, el parámetro identificador, y from body vamos a recibir el orden compra DTO como modelo, así lo voy a llamar, modelo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a obtener la compra en base al identificador y vamos a validar que no sea nulo. Entonces eso lo vamos a copiar de por aquí arriba para no escribirlo. Mira, lo vamos a copiar de acá, del método getCompra. Lo pegamos y listo, mira, ya tenemos nuestra compra asignada porque vamos a actualizar una existente. Entonces validamos que esa exista, que el ID que hemos recibido si se da una compra. Y luego ya podemos asignar los nuevos valores, como el proveedor ID va a venir de nuestro modelo. Aquí es punto y coma. También compra.sucursal ID va a venir del modelo .sucursal ID. Compra.fecha va a venir del model .fecha. También compra.estado va a venir del model .estado. Y ya podemos hacer context.detalles órdenes .remove range. Vamos a remover lo que ya tenemos. Mira, estamos removiendo los detalles de orden de la compra existentes, los estamos eliminando. ¿Para qué? Para agregar los nuevos detalles. Entonces hacemos compra.detalles, va a ser igual a model.detalles y vamos a hacer el select de los detalles que ya vienen en el nuevo DTO. Entonces aquí new detalle orden y asignamos producto ID igual a d.producto ID. Cantidad igual a d.cantidad. Precio unitario igual a d.precio unitario. Y todo esto al final a una lista, toList. Intentamos y listo. Ya tenemos los detalles asignados. Ahora tenemos que calcular el total y asignarlo. Entonces compras.total. Compra.total va a ser igual a compra.detalles. .sum y vamos a sumar los detalles. Expresión lambda d.cantidad por d.precio unitario. Caso contrario, pues el total sería 0. Ya podemos hacer una await al contexto para hacer un save changes async. Listo. Y en el return no vamos a retornar nada, solo no content. Pero sería una actualización exitosa para actualizar compra. Muy bien, ya tenemos actualizar compra, ya solo nos quedaría eliminar una compra. Entonces vamos a crear el método por acá. Mira, http delete. Y vamos a hacer un public. Bueno, el http delete obviamente necesita de el parámetro id. Ahora sí, hacemos un public async task. Y vamos a hacer un iActionResult para eliminar compra. Recibe el parámetro id. Aquí obviamente vamos a hacer lo mismo que hicimos por acá. Vamos a validar la compra a partir de su identificador.
Y ya hecho eso, pues podemos llamar al contexto punto orden compras punto remove. Hacemos una wait al context punto say changes async. Return no content. Listo. Allí estaríamos eliminando una orden de compra. Obviamente tendríamos que validar que esta orden de compra pues no haya sido recibida. Tendríamos que validar eso. Así que creo que eso lo vamos a tomar en cuenta adelante o vamos a hacer la validación en el frontend antes de eliminar. Antes de mandar a llamar a este endpoint, creo que vamos a verificar si la compra tiene recepciones. Si la compra tiene recepciones, no le vamos a permitir al usuario poder eliminar una orden de compra. Pero eso creo que lo vamos a hacer en el frontend, perdón, en el backend de la web app. Allí creo que vamos a validar en base al ID si ya hay recepción, aunque sea parcialmente recibida. Si hay una recepción parcialmente recibida, no le vamos a permitir eliminar la compra. Ahora, si no hay recepciones para esa orden de compra, pues sí vamos a eliminar. Así que eso sería todo por parte de este CRUD para orden compras controller. Vamos a solo revisar rápidamente. Obviamente esto nos marca por desreferencia y una referencia posiblemente null. Aquí también. Y aquí, obviamente en los detalles. Así que ya tenemos el controlador de orden de compras. Ahora podríamos pasar al controlador de recepciones. Recuerda que en este directo solo estamos programando el servicio de compras, no lo vamos a testear, lo vamos a testear en el siguiente directo para que estos directos no sean muy largos, porque recordemos que estos directos están siendo resubidos a youtube.com, así que no olvides visitar mi canal de Infotools SV en YouTube, donde vas a tener todos estos directos resubidos y ahí, de ahí no se van a eliminar, así que los lo vas a poder revisar. Mira, aquí estoy creando un nuevo controlador, un nuevo API controller en la carpeta controllers que voy a llamar recepciones controller. Y mira, aquí tenemos, eliminamos instrucciones innecesarias y vamos ya agregando la propiedad authorize por acá, una propiedad privada de solo lectura para compras dbContext que voy a llamar context. Creamos el constructor, le pasamos el parámetro, mira, lo asignamos, listo. ¿Qué más? Eso sería lo básico. También le vamos a pasar la variable de solo lectura privada para inventory service client, inventory service, inventory service, así lo voy a llamar. Obviamente le vamos a pasar esto al constructor y lo vamos a asignar. Listo. Ya tenemos constructor programado y las propiedades asignadas. Ahora vamos a los métodos. Vamos a crear un método HTTP GET para obtener todas las recepciones. Así que hacemos un public async, un task, es un action result del tipo enumerable y el tipo de enumeración sería recepción DTO. Lo vamos a llamar get recepciones sin parámetros. Creamos una variable para las recepciones donde hacemos una wait al contexto, al de recepciones, hacemos un include y con expresión lambda r, r.detalles. Y todo esto to list async. Listo, ya tenemos las recepciones
en una lista guardada y vamos a crear un DTO list, una variable DTO list, donde vamos a almacenar las recepciones con un select. Expresión R, aquí tiene que ir paréntesis, R, una new recepción DTO, y vamos a asignar a el identificador r.id. Recuerda que estamos obteniendo las recepciones del tipo de nuestro modelo y lo tenemos que asignar a un tipo de nuestro DTO para luego poder retornar un DTO. Eso es lo que estamos haciendo, orden de compra ID a partir del modelo hacia un DTO. Sucursal ID, fecha. Si te fijas, son pasos repetidos lo que estamos haciendo y lo hemos venido haciendo en cada uno de los directos para estos servicios. Lo que va cambiando es el código en base a los modelos y a los DTOs que tenemos. Solo por eso es que cambia, pero la lógica al final es la misma. Mira, aquí vamos a asignar los detalles recepción DTO. El ID, base al ID, recepción ID es igual a recepción ID, producto ID es igual a d.producto ID y cantidad recibida es igual a d.cantidad recibida. Todo esto obviamente a una lista. To list. Y esto también to list. Y al final ya podremos hacer un retorno OK para retornar nuestra lista de TO list. Y listo, mira. Un método get para obtener toda la lista de recepciones, siempre respetando el formato de retorno como un DTO. Y lo mismo vamos a hacer para obtener una sola recepción. Vamos a copiar este método get, lo vamos a pegar, le vamos a pasar el parámetro que requiere para obtener una recepción en específica, que sería el identificador. Aquí ya no sería enumerable, sino que simplemente una recepción. Le vamos a cambiar el nombre a getRecepción y le vamos a pasar el parámetro id. Ya la variable no se llamaría recepciones, sino que recepción. Y bueno, aquí hacemos un llamado al contexto, incluimos los detalles, pero ya no hacemos un toListAsync, sino que hacemos un first or default async, donde vamos a filtrar con expresión lambda que nuestro R o recepción ID sea igual al ID que estamos recibiendo como parámetro. Mira, ahí está, ahí se ve todo. Ahora vamos a validar con una condición if. Si recepción es igual a null, obviamente retornamos not found. De esta forma. ¿Listo? Ahora ya no sería un DTO list, sino que simplemente un DTO el que estaríamos retornando. Y aquí directamente vamos a hacer un new recepción DTO. Vamos a asignar los parámetros a partir de recepción, que es este que tenemos acá. O si queremos simplificar, pues cambiamos el nombre a R por acá. Mira. Y ya no tenemos que estar cambiando todos estos de acá. Simplemente aquí al final vemos dónde está el cierre. Y es acá. Punto y coma. Mira. Intentamos. Y ya tendríamos, mira. Recepción. Tenemos el ID, el compra ID, sucursal, fecha, observaciones, los detalles. Hacemos un select a partir de detalle recepción de TO para el ID, la recepción, el producto, la cantidad recibida, todo a una lista. Y en el return, pues retornamos el DTO. Y listo, mira. Bastante sencillo. Simplemente pues cambiamos acá, en vez de recepción, que era el nombre que teníamos, lo pusimos como R para que fuera más fácil de reemplazar o reutilizar el código. Obviamente aquí podríamos agregar un código o un comentario que diga R es igual a recepción.
Así, mira, por si no te quieres perder. Ahora, vamos a crear una nueva recepción. Así que vamos por acá a crear nuestro método HTTP post. Está acá. Va a ser un public async, un task del tipo action result. Recibe un recepción DTO. Vamos a llamar crear recepción. Aquí from body va a recibir nuestro recepción DTO que voy a llamar model. Mira, vamos a crear la variable recepción para asignar a partir de nuestro DTO a nuestro modelo. New recepción. Así, mira, modelo. Recuerda, estamos pasando del DTO a un modelo de datos que va a ser insertado a la base de datos. Entonces, mira, orden compra DTO es igual al model.orden compra. Perdón, aquí es orden compra ID. Es igual a orden compra ID. Sucursal. Aquí, mira, nos hace falta la referencia del modelo, por eso no nos sugiere automáticamente las propiedades, que es algo que nos ayuda bastante a agilizar la programación, porque nos ayuda con el tiempo de redacción. Mira, simplemente vamos seleccionando, por ejemplo aquí observaciones, presiono enter, model.observaciones, y esto es lo que agiliza bastante el proceso de desarrollo. El IntelliSense o ahora con las IAs, pues si usas Copilot, ayuda bastante para que no estés escribiendo todo letra por letra, sino que simplemente haces uso de las herramientas. Aquí mira, detalle recepción. Simplemente la selecciono y ya. No escribo todo el código letra por letra, sino que voy seleccionando, mira, d.producto ID. Simplemente cuando me sale la opción que quiero, presiono enter y ya se me autocompleta. Mira, cantidad recibida, presiono enter, cantidad recibida, presiono enter. Y así. Así es como puedes aprovechar del IntelliSense o el Copilot, si tienes Copilot, para redactar más rápido tu código. Obviamente tienes que saber para poder utilizarlo. Si no sabes, no puedes ir solo completando lo que te sugiere el editor porque no sabrás si está bien o está mal. Ahora mira que ya hemos asignado o creado una instancia del tipo modelo de nuestra recepción y hemos asignado algunos valores a partir del modelo o el DTO que estamos recibiendo, podemos agregar esta recepción a nuestro contexto para luego solo agregar los detalles. Entonces, mira, llamamos al contexto, punto recepciones, punto add y vamos a agregar recepción. Hacemos una wait al contexto para hacer un save changes async. Ahora vamos a asignar el model ID que va a ser igual a recepción ID ahora que ya ha sido agregado al contexto. Vamos con los detalles. Vamos a crear una condición if donde vamos a validar recepción.detalle sea distinto a null. ¿Y qué vamos a hacer dentro? Bueno, vamos a hacer un ciclo for donde i sea igual a 0 y sea igual aquí al length de recepción.detalles .count y más. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear una variable que vamos a llamar detalle y la vamos a asignar a partir de recepción.detalles en la posición i. Ahora model.detalles en la posición i, la propiedad id la vamos a asignar a partir de detalle.id. Así. Duplicamos y vamos a cambiar la propiedad recepción id por recepción id. Mira. Listo. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a notificar al inventory service del movimiento. Entonces vamos a crear una variable que voy a llamar movimiento y la voy a asignar como un new movimiento DTO. Así. Y le vamos a llenar sus propiedades. ¿Cuáles propiedades? Todas estas las vamos a llenar para un nuevo movimiento. Entonces,
como estamos creando una recepción, tiene que quedar el registro del movimiento. Entonces, vamos acá. Al tipo yo le voy a poner entrada, porque es un registro de una recepción. Entonces, el tipo de movimiento sería entrada. El producto ID sería en base al detalle punto producto ID. La sucursal ID, pues en base al detalle, bueno, a la recepción, recepción punto sucursal ID. La cantidad, sí, esta sería del detalle punto cantidad recibida. La fecha, pues de la recepción punto fecha. El origen es string, así que yo le voy a poner que el origen es recepción. Se lo voy a poner así, ya con tilde. Y solo nos quedaría la referencia ID. Referencia ID yo la voy a asignar a partir del recepción ID. Esa va a ser mi referencia ID, la recepción ID. Y listo, ahora ya puedo hacer una wait al inventory service, que es la instancia que tenemos arriba. Entonces es guión bajo inventory service punto registrar movimiento y actualizar stock, y le paso el movimiento. Mira, listo. Ahora fuera de esta llave vamos a hacer una wait para verificar y desactivar el orden si está completado. O sea, si nosotros tenemos órdenes de compra y hay una orden de compra ya recibida, pues vamos a necesitar desactivar o cambiar el estado de esa orden de compra para decir, hey, estas órdenes de compra ya fueron recibidas, ya, ya pues tenemos que notificarlo. Entonces voy a crear yo un método que se va a llamar verificar y desactivar orden si completa. Así, mira. Y le voy a mandar como parámetro el orden de compra ID. Obviamente ese método no existe, ya lo vamos a crear. Hacemos un return del created at action, name of, get recepción. Le pasamos el parámetro que necesita el método get recepción, que sería el identificador, y le podemos pasar el modelo. Listo. Ahora vamos a crear este método verificar. Le vamos a dar aquí en crear y mira, me crea un private async task, verificar y desactivar orden si completa, que recibe el parámetro ID. Entonces nosotros lo vamos a implementar. ¿Cómo lo vamos a implementar? Pues tenemos que verificar y desactivar la orden si ya está completa. Entonces vamos a hacer aquí variable orden y vamos a almacenar a partir de nuestro contexto context.ordencompras.include, y vamos a incluir los detalles de la orden de compra. Punto detalles first or default async, donde o punto id, veamos, aquí la expresión no está bien, o punto id sea igual a orden compra id que estamos recibiendo. Tengo la orden ya seleccionada, vamos a validar que sea válida. Entonces si la orden es igual a null, return, hasta ahí cierra. Ahora, caso contrario, vamos a crear aquí una variable booleana que voy a llamar está completa y la voy a asignar como true. Aquí asumimos que la orden está completa. Eso hacemos. Ahora estamos asumiendo que ya está completa. Vamos a crear un for each variable detalle y la colección sería orden.detalles. Esa sería la colección. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a crear aquí abajo o dentro una variable que voy a llamar recepción IDs. Aquí voy a obtener los IDs de las recepciones. Entonces voy a hacer await al context.recepciones.where
R de recepción, punto orden compra ID, sea igual al orden de compra ID que he recibido. Y le voy a hacer un select para el ID. Y todo esto a un toList async. Entonces mira, estoy obteniendo todas las recepciones ID, donde esas recepciones ID cumplan con la condición que el orden de compra ID sea igual al orden de compra ID que estoy recibiendo en mi método. Ahora voy a crear otra variable que voy a llamar cantidad recibida total, porque aquí tengo que recibida total, tengo que validar que la cantidad recibida sea igual a la total de la orden de compra, porque recuerda que podemos tener órdenes de compras parcialmente recibidas. Entonces aquí estoy validando si ya la orden de compra está completa. Eso es lo que estoy validando. Por eso el método se llama verificar y desactivar orden si completa. O sea, si está completa la vamos a desactivar esa orden de compra porque no tiene que aparecer esa orden de compra en recepción porque ya está completa. O sea, es una orden de compra ya pasada. Entonces, como ya está pasada, ya está totalmente recibida. Entonces, en contexto de detalles recepciones, punto where, el detalle, recepción IDs, punto contains, y qué es lo que tiene que contener, el punto recepción ID. Y de punto producto ID sea igual al detalle punto producto ID. Al final vamos a hacer un zoom async para sumar las cantidades y ver si ya está completa. Entonces acá vamos a sumar, pero tenemos que convertir a entero de punto cantidad recibida. Caso contrario, pues esto sería igual a 0. Voy a intentar para que veas bien el código. Mira, ahí está, mira. Cantidad recibida total. Estamos obteniendo la cantidad recibida total. Ahora vamos a validar cantidad recibida total sea menor a detalle.cantidad. Si la cantidad recibida total es menor al detalle.cantidad, está completa sería false. ¿Por qué? Porque ya hemos validado que no está completa. O sea que si alguna cantidad está incompleta, la orden no está completa. Así. Esa es la validación. Y aquí podemos hacer un break. Mira. Al if. Esto si queremos lo podemos meter entre llaves. Así. Entonces orden.estado es igual a está completa. Así que podemos hacer una wait al context.savechangesAsync. Y listo. Ahí está, mira. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos validado en base a los detalles. Si cada uno de los productos del detalle en nuestra orden de compra están completos, o sea, la cantidad recibida sea igual a la cantidad solicitada, esa orden de compra ya está completada, entonces la vamos a desactivar o la vamos a marcar como desactivada. Y listo, este sería el método que completa esto de acá y obviamente el que completa el Save Changes Async. Así de simple. Si te fijas, bastante simple. Ahora vamos a pasar al método actualizar. Entonces vamos al HTTP put. En el HTTP put, pues vamos a recibir el identificador como parámetro. En este public async task sería iActionResult. Lo vamos a llamar actualizar recepción. ¿Por qué vamos a poder actualizar la recepción? Para los casos en los que una orden de compra no fue recibida completamente. O sea, vamos a poder tener más de una recepción por orden de compra en los casos donde no se reciba en la primera vez
por completo una orden de compra. Por eso podremos actualizar. Entonces va a recepción. Veamos si ya tenemos eso por acá para no escribirlo. Mira, lo vamos, no, es que este está muy grande. Vamos a crearlo manualmente. Va a recepción, va a ser igual a una await al context.recepciones.include y me va a incluir en recepción los detalles y todo esto first all default async donde r id sea igual al id que estoy recibiendo. Luego lo puedo validar. Si la recepción es igual a null, retorno not found. Listo. Después de esa validación asigno valores a mi recepción, el orden de compra ID a partir del modelo orden de compra ID. A mi recepción su sucursal ID a partir del modelo punto sucursal ID. A mi recepción fecha le vamos a asignar a partir del modelo punto fecha. A mi recepción las observaciones a partir del model punto observaciones. Y luego puedo hacer un context punto detalles recepciones punto remove range. Vamos a remover todos los detalles para poder asignar los nuevos. Entonces recepción punto detalles context detalle, aquí mira, le puse detalle órdenes y es detalle recepciones. Ahí está. Removemos el rango y hacemos recepción.detalle y lo vamos a asignar a partir de los detalles que estamos recibiendo, que serían a partir de detalles, una nueva lista de detalle recepción. Y vamos a asignar producto ID igual a d.producto ID. Cantidad recibida igual a d.cantidad recibida. Y todo esto va a pasar a un toList. Así. Listo. Intentamos, guardamos y pasamos a lo siguiente que sería el await al contexto para hacer save changes async. Listo. Hacemos un await de verificar al método que ya tenemos, verificar. Le pasamos el recepción.orden compra ID y listo. Ese nos haría el cambio. Y hacemos un return no content. Listo. Tendríamos ya nuestro método completo. Aquí me está marcando un error. Quiero ver dónde está este error que me marca. Y es aquí en crear recepción. Dice que no todas las rutas devuelven código. Veamos en qué me he equivocado. Ah, creo que es en esto. Mira. Esto está en la posición incorrecta. Esto sería para crear recepción. Mira. Estos dos tienen que ir acá. Fuera de esa llave. Y ahí está, mira. Con eso se quita el error. Teníamos ese error de posición. Y después de actualizar nuestra recepción ya podemos pasar al último método que sería el de eliminar. Entonces mira, creamos nuestro HTTP delete que recibe el identificador. Hacemos un public async task action result eliminar recepción. Una recepción sí la vamos a poder eliminar directamente porque estaríamos indicando de que pues nos equivocamos de detalle de compra y la aceptamos por error. Entonces mira, va a recepción sería igual a una await al context punto. Esto sí creo que lo tenemos en el update, así que lo vamos a copiar esto. Mira, lo pegamos, validamos que no sea null y luego int orden compra id va a ser igual a recepción.orden compra id. Y luego puedo hacer un context.recepciones.remove y remover la recepción. Luego puedo hacer una await al context.savechanges async. Aquí save
changes async. Y aquí vamos a recalcular el estado de la orden. Entonces, ¿cómo? Lo hacemos con una wait, verificar y desactivar orden si está completa y le pasamos la orden de compra ID. ¿Por qué? Bueno, ya te lo explico. No content. Entonces, mira, si estamos eliminando una recepción, tenemos que volver a calcular el estado de la orden. El estado de la orden ya lo hemos definido que puede estar recibido completamente, parcialmente recibido. Entonces, si tenemos dos recepciones para la misma orden de compra, porque pongamos, por ejemplo, que tenemos una orden de compra para 10 productos, digamos 10 computadoras. Podemos tener una recepción donde solo recibimos 5 y otra recepción donde recibimos el complemento, que fueron las otras 5. Al final se completó la orden de compra a través de dos recepciones. Entonces, si yo vengo y elimino una de esas dos recepciones, estaría eliminando 5 productos de la orden de compra. O sea, la recepción. La recepción. Entonces, siempre quedaría esa orden de compra parcialmente recibida, porque solo estaría eliminando una recepción de las dos que se hicieron, en el caso de que haya más de una recepción para una misma orden de compra, porque se puede dar el caso. Hay casos en los que no se reciben las órdenes de compra completas en una sola recepción, sino que se reciben en 2 o 3 recepciones. Entonces, eso es lo que estamos controlando acá. Entonces, si eliminamos la recepción, la última recepción donde pusimos que recibimos 5, nos quedaría la recepción anterior donde también se recibieron otros 5. Entonces la orden de compra sería parcialmente recibida. En vez de tener 10 tendríamos 5. Así que aquí está. Esa sería la lógica que estaría manejando recepciones controller para la eliminación. Por eso hicimos el método de verificar y desactivar orden si está completa. Entonces mira, creo que ya tendríamos esto completo. Solo déjame revisar estos warnings. Este fue el archivo que eliminé. Sí, estos fueron archivos que eliminé. Entonces, mira, lo que vamos a hacer, nos vamos a mover a compras, API, y vamos a hacer un .NET Build. Vamos a construir ese proyecto solo para ver que no tengamos errores. Y mira, compilación correcta, obviamente tenemos 9 advertencias. ¿Por qué? Por aquellos parámetros que pueden llegar a tener referencias posiblemente null. Y aquí nos lo dice, mira, posible argumento de referencia null. Pero eso es normal. ¿Podríamos agregar validación? Claro que sí. Pero por el momento así estaría quedando nuestro compras API. En el próximo directo vamos a estar testeando esta API. Probablemente sea un directo corto, no lo sé, porque va a depender si todo esto nos funciona. Si no nos funciona la API, pues vamos a tener que hacer correcciones. Así que el próximo directo sería probando compras API y solucionando cualquier error posible. Por el momento nos vamos a quedar aquí para no extender más el directo ni el video en youtube.com. Así que no olvides seguirme por esta plataforma twitch.tv pleca infotulscv. Somos pocos seguidores por el momento aquí en Twitch. Espero que sigamos creciendo para poder crear más contenido en vivo y en directo. Y si no, pues tenemos la opción en youtube.com en el canal InfoToolsSV, donde vas a tener siempre videos y bueno, en este caso los resubidos, los directos resubidos de todo lo que hagamos aquí en twitch.tv. Así que espero que este directo te haya gustado, o si estás viendo por YouTube, espero que este video te haya gustado, te haya servido, compártelo con tus amigos, deja tu like, deja tu comentario y pues nada más, considera hacerte miembro del canal Infotools SV para seguir recibiendo este tipo de contenido didáctico y educativo. Y nada más, hasta el próximo directo y hasta el próximo video.